El hundimiento del Titanic es uno de los acontecimientos más misteriosos y famosos del mundo, en el que incluso ha inspirado a grandes producciones dentro del cine. Durante este último tiempo, un grupo de científicos ha estado analizando una carta encontrada en una botella, la que se cree pudo haber venido desde el barco transatlántico. Esto es Oscar Studio. El Titanic, el transatlántico británico que realizaba su viaje inaugural de Inglaterra a Estados Unidos, se hundió a mediados de abril de 1912. Más de un siglo después, su historia sigue deparando sorpresas. Una familia canadiense encontró en la costa de la bahía de Fundy, dentro de una botella, un enigmático mensaje que envió una adolescente francesa que se encontraba a bordo de la enorme nave naufragada. La carta, que analiza hoy un grupo de investigadores canadienses, fue escrita un día antes de que el Titanic comenzara su fatal hundimiento tras embestir a un iceberg. El manuscrito esconde un mensaje de la joven pasajera a su propia familia, cuyos miembros se encontraban separados, unos en Francia y otros en los Estados Unidos. Estoy tirando esta botella en el mar, en medio del Atlántico. Debemos llegar a Nueva York en unos días. Si alguien la encuentra, díganselo a la familia Lefebvre, en Levin. Decía la carta hallada en la botella, que aún se encontraba sellada. Cuando la encontró la familia canadiense, en el año 2017, en una playa llamada Hopewell Rocks, en la bahía de Fundy, situada en la provincia de New Brunswick, al este de Canadá. Pero apenas en estos tiempos, la ciencia ha podido dar alguna respuesta sobre el origen y autenticidad del mensaje. De acuerdo con la investigación que desarrollaron científicos de la Universidad de Quebec, la misiva hallada fue escrita por Mathilde Lefebvre, una joven de 13 años oriunda de Levin, el departamento de Pas de Calais, en el norte de Francia. La fecha que figura la carta es el sábado 13 de abril de 1912. La adolescente, según la reconstrucción realizada, viajaba en la tercera clase del barco, junto a su madre, Mary Dadmon, y 3 de sus hermanos. Se dirigía a encontrarse con su padre, Frank Lefebvre, que había dejado Francia por 2 años antes, con 4 hermanos de Mathilde, para probar suerte en los Estados Unidos. Lamentablemente, la noche del 14 al 15 de abril, el Titanic se hundió cerca de las costas de Terranova, y la adolescente junto a los familiares que viajaba con ella fueron parte de las 1,500 víctimas fatales entre pasajeros y tripulantes, que dejó como saldo la resonante tragedia. La familia que encontró el mensaje estaba conformada por Nasera Belila, el Hadi Cherfold y sus 2 hijos. Inmediatamente se comunicaron con la Universidad de Quebec para que examinaran su origen. El historiador Maxime Goriev, de la citada Casa de los Altos Estudios, movilizó el análisis de la carta a un grupo de científicos. La botella podría ser el primer objeto proveniente del Titanic, encontrado en la costa de Norteamérica. La historia de su descubrimiento y el entusiasmo que despierta es un tema de estudio. La familia que descubrió la botella con la carta fue recibida por miembros del equipo para documentar el lugar y las circunstancias del hallazgo. Además, los investigadores contactaron a los miembros de la familia Lefebvre, residentes hoy en Aix-Provence, en el sur de Francia. De hecho, Jacques Lefebvre, junto a su esposa Hélène, que viven en la citada ciudad francesa, se enteraron en el 2017 que parte de sus antepasados habían perecido en el Titanic. Mathilde Lefebvre sería una prima lejana de Jacques, que cada año desde el descubrimiento del mensaje publica en su cuenta de Facebook la foto de la carta como un homenaje a su pariente sepultada en aguas del Atlántico. En una entrevista al medio regional francés, Jacques Lefebvre, que sería un sobrino bisnieto de Frank Lefebvre, papá de Mathilde, contó un poco más sobre lo que sabe de la tragedia en la que murieron 5 miembros de su familia.
El hombre aseguró que Frank Lefebvre, el papá de Matilde, mandaba dinero desde los Estados Unidos para que su mujer Mary pudiera viajar con sus hijos y encontrarse con él en Nueva York. Además de Mary y Matilde, se embarcaron en el Titanic dos pequeños hermanos de la joven, Jenny, de 9 años, y la pequeña Ida, de 4 años. Lefebvre supone que la joven arrojó la botella al mar, simplemente por diversión. El hombre apunta también que pese a lo que quedó con un hecho en la película de James Cameron sobre esta tragedia marítima, la tercera clase no fue encerrada en el momento del hundimiento, pero de todas formas eso no evitó que los 5 miembros de la familia Lefebvre, que se embarcaron en el Titanic, perecieran en el naufragio. Historiadores, arqueólogos y químicos intervinieron en el análisis de la botella y la carta para saber más de sus secretos. Así pudieron constatar que la fecha que fue escrita la carta fue efectivamente la que señala la cabeza del texto, 13 de abril de 1912. En ese mismo sentido, los análisis químicos de la botella, el corcho y el tipo de sellado también coinciden con la datación del mensaje. En tanto, también se ha comprobado que la travesía de la botella pudo perfectamente haberse hecho desde el lugar de la tragedia del transatlántico a la costa donde fue hallada. Las simulaciones de las corrientes marinas mostraron como un objeto flotante podría, a pesar de la probabilidad muy baja, haberse desplazado desde un punto donde estaba el Titanic el 13 de abril hasta la bahía de Fundy, aseguró el oceanógrafo Daniel Bourgault. Uno de los interrogantes que todavía encierra el mensaje, que se supone escribió Matilde, es que el tipo de escritura impreso en ella difiere a la caligrafía que se inculcaba en aquel entonces, en los principios del siglo XX, a los estudiantes franceses. Los archivos que fueron investigados permitieron encontrar pruebas de la escritura manuscrita de los papás del adolescente, pero ningún documento que permitía afirmar que el mensaje escrito fuera por la joven. En este sentido, el mismo Goyer lanzó su propia botella al mar, con un pedido cuya respuesta es casi imposible de hallar. Si alguna vez, por una extraordinaria coincidencia, alguien tuviera un manuscrito de Matilde, por ejemplo un cuaderno escolar, lo invitamos a que se comunique con nosotros. El historiador de la universidad, el oceanógrafo Beandry, agregó que la práctica de lanzar mensajes al mar en botellas fue una costumbre que se hizo bastante común desde la segunda mitad del siglo XIX, con el auge de la navegación a vapor y la producción industrial de envases de vidrio. Muchas veces este tipo de mensajes fueron notas en los periódicos de todo el mundo, aunque no hubiera mucha rigurosidad en analizar la autenticidad de cada una de ellas. En el caso de Matilde, sin embargo, los análisis parecen indicar que la muchacha fue, casi sin ninguna duda, una de las víctimas de una de las tragedias navales más tristemente legendarias del siglo XX, y que tiró su botella al mar cándidamente desde la cubierta del Titanic, sin imaginar que el desastre que se avecinaba. Dime tú qué piensas al respecto de esto. Déjame tus comentarios abajo del video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Gracias por ver el video. Oscar Studio.